Buenas noches. Vamos a comenzar con este tema. Tan pronto asumió el poder, el presidente Abinader prometió impulsar una intensa agenda nacional de reformas para modernizar a fondo la República Dominicana. Inicialmente se definieron 12 reformas. Luego, a petición de otros sectores, se agregaron 4. En total, el diálogo por las reformas para el fortalecimiento institucional y la gestión eficiente del Estado del Consejo Económico y Social comprende 16 temas: agua, educación, electoral, eléctrico, fiscal, hidrocarburos, laboral, medio ambiente, cambio climático, reforma y modernización de la administración pública, política exterior, migración, salud, seguridad ciudadana, reforma policial, seguridad social, transformación digital, transparencia e institucionalidad y transporte. Uf. Ahora el presidente Luis Abinader suma una reforma más, la reforma constitucional, la cual depositó este viernes en el marco de su discurso de toma de posesión para su segundo mandato, donde también dio a conocer las futuras fechas de las demás reformas y proyectos de ley. Veamos. Este será un periodo de transformaciones que seguirá cambiando la República Dominicana. A la reforma constitucional seguirán otras reformas de gran trascendencia encaminadas a fomentar el bienestar de nuestros ciudadanos y a sentar las bases de un desarrollo sostenible para nuestro país. Ante tantas reformas que están pendientes, nos preguntamos, ¿logrará finalmente el presidente Abinader aprobar estas reformas? Muchas de las cuales se están tratando desde el inicio de su primer gobierno. En estos últimos 4 años de gestión. Para analizar este tema tenemos la presencia del senador del PRM, Franklin Romero, y el diputado de la Fuerza del Pueblo, Tobías Crespo. Buenas noches y bienvenidos. Vamos a comenzar con Franklin Romero. ¿Realmente opina que logrará el presidente Abinader cumplir con esta reforma en los últimos 4 años? Sí, creo. Ok, Tobías. Creemos que no le va a dar tiempo. Ok, vamos a ver, Franklin, ¿por qué piensas que sí y cuál de ellas es la más importante? Pues mira, lo más importante es que para que estas reformas, las diferentes reformas pasen, necesitamos tener la gran mayoría que tenemos en el Senado y en la Cámara de Diputados. Eso es lo primordial, aunque siempre se dice que se va a buscar el consenso de las demás fuerzas políticas y fuerzas vivas, como la Iglesia y demás. Pero definitivamente, ¿qué va a pasar? ¿Cuáles son las más importantes? Primero, la que el presidente quiere no solamente blindar, sino poner más dificultad para que en un futuro no pueda venir un presidente a querer perpetuarse en el poder 2 periodos más. Esa no es la más difícil, yo creo, es la fiscal, pero vamos a hablar dentro de un momento. No, porque, Todavía, ¿por qué piensas que no va a ser posible tantas reformas, aun cuando se tenga a favor la Cámara de Diputados y la de los senadores? Bueno, precisamente por la voluntad política, aunque el partido de gobierno tiene una mayoría nunca vista como partido gobernante, no hay esa voluntad. Nosotros entendemos incluso que esto puede ser igual que ocurrió hace unas semanas con el Código Penal, que fue una cortina de humo para pasar por debajo de la mesa $1.000 millones en préstamos en 2 o 3 días. Nosotros entendemos que lo que ellos tal vez pudieran estar intentando con este tema de la reforma constitucional es meter la reforma fiscal, que es la que es obligatoria para ellos. Muy bien, es un buen punto todavía, porque realmente puede ser así. O sea, se meten muchas reformas y cuando la más importante, mira cómo Franklin nos dice que la constitucional, no, la de la reforma que es la que nos va a dar duro a todos. Franklin, yo creo que ustedes ciertamente están poniendo tantas reformas para que la reforma vital y la más difícil pase desapercibida. no, Nuria, estamos hablando justamente de la reforma constitucional que ha presentado el Poder Ejecutivo. No hemos visto otras reformas, se ha hablado, pero ahora se está hablando de la reforma constitucional. Bueno, pero se habla de entre muchas de la reforma fiscal, que estamos un poco atrasados de eso, porque hasta en el gobierno del PLD de Danilo debió comenzar. Esta del presidente Abinader debió comenzar, pero la pandemia y demás cosas no pudo ser. Y ahora ya el
país, supuestamente, según los economistas, no pueden aguantar que se postergue la fiscal. ¿Por qué no hablas de la fiscal? Pero justamente nosotros siempre hemos estado cónsonos con que hay que hacer una reforma fiscal. Es esencial, es una necesidad, porque tenemos que tener hacer una reforma fiscal que esté acorde a estos tiempos, pensando en el futuro, las próximas generaciones. La reforma fiscal no es un palo acechado, es que es una necesidad para la nación. Eso no hay duda. Tobías. Bueno, este gobierno se ha caracterizado por ser un gobierno cosmético, un gobierno de likes, de redes y de circo, de mucho circo. Yo creo que estos temas que han puesto sobre el tapete, incluso tú has visto, Nuria, que en los últimos días han tenido que recular, es decir, echar hacia atrás sobre temas que, de los 4 temas que el presidente ha hablado en la reforma, ya la del Ministerio Público se le cayó por la misma opinión de la Procuradora General de la República, el tema de la reducción de los diputados también, porque se le han revelado la mayoría de los diputados que dicen que no van a legislar en contra de ellos, y lo que tiene que ver con el candado, habría que ver qué tipo de candado es, y en ese sentido nosotros entendemos que no le dio tiempo para la fiscal en los últimos 4 años, y esa ambición de hacer 12 reformas no creo que le va a dar tiempo tampoco. Realmente creo que son más de 12, que acabamos de leer que son, déjame ver, sí, son 16 reformas, Tobías. Son 16, agua, calidad electoral, lo eléctrico, 16. fiscal, los hidrocarburos, lo laboral, los medio ambiente. Bueno, son 16, realmente muy ambicioso. Franklin, qué raro que tú no has dicho que ciertamente el presidente tal vez no lo pueda terminar en estos 4 años, pero como ustedes piensan que el PRM va a seguir, lo puede terminar los otros candidatos del PRM. ¿Se te pasó esa? No. No, nosotros estamos hablando justamente de los 4 años que le tocan al presidente Abinader, que mañana inicia. Estamos conscientes que lo más primordial para que una reforma pase o cualquier proyecto de ley es que esté la mayoría. Pero la oposición siempre va a hacer su trabajo y cobra por eso. Oposición, oponerse. Ningún oponente, usted lo va a escuchar diciendo este gobierno ha hecho Pero cosas ustedes también favorables. cobran, no solo los que se oponen, sino los que están de acuerdo también cobran, porque ustedes no lo hacen Pero gratis. ¿Tú sabes? nosotros cobramos porque estamos haciendo la reforma y ellos están cobrando porque se oponen a ellas. El senador está hablando de cobrar, y precisamente yo creo que lo más importante que debe hacer Luis Abinader y el gobierno del PRM es hacer una reforma a la canasta básica, al alto precio de la canasta básica, los productos de primera necesidad que están inalcanzables para las masas populares, una reforma verdaderamente que permita mayores empleos, que el nivel de inflación baje y que haya seguridad ciudadana. Pero esto es una cortina de humo para, vuelvo y repito, meter por debajo la reforma fiscal. Nos lo hicieron recientemente. Y que es, como dijimos, absolutamente necesaria y que tal vez muchos opinen que lo que debería enfocarse el país, no entre tantos temas, en esa, para que logremos una muy buena reforma que ciertamente no sea en contra de los más pobres. Pero al tener tantos temas, uno se diluye, Franklin, no hay duda de eso. Es muy ambicioso el presidente Abinader. Pero justamente refutando a mi apreciado amigo Tobías Crespo, en 16 años no era su posición. Nosotros encontramos justamente los policías ganando 5,000, 7,000 pesos. Ese no es el caso que tenemos. Teníamos la mayoría de los trabajadores públicos ganando un mísero salario. No es lo mismo ahora, que tenemos también una canasta alta, una canasta eso mundial, y nosotros estamos haciendo a través de la subida de los salarios, a través de los planes de acción y de plan social que tenemos, pero en 16 años nada de eso pasó. Muchas de esas reformas, Tobías, que se están pidiendo o que se quieren hacer, comenzaron ya en los 4 años pasados, como el de la Policía Nacional, y todavía solo hemos visto el aumento de sueldo. Sí, precisamente lo ambicioso de 16 reformas contrasta con una que el presidente todos los lunes iba, ya no va, a veces manda a la vicepresidenta al Palacio de la Policía Nacional, y en ese sentido no le ha dado tiempo en 4 años para realmente tener una verdadera reforma policial, y tú ves que el nivel de delincuencia y de preocupación, porque cuando tú mides a la población, una de las principales preocupaciones es la inseguridad ciudadana. Entonces yo creo que en ese sentido aumentarle los salarios es importante, pero eso no es una reforma, porque la reforma es más compleja, es más sistémica, es más integral, es a mediano y a largo plazo. Bueno, ciertamente no solo en el gobierno del PRM hay ese miedo a la seguridad, o sea, ese
esa situación de inseguridad, sino que también los gobiernos del PLD lo vimos y tampoco pudieron con eso. Es una cosa que no hay duda de que hay que ponerle ya un coto, pero no es fácil la situación. Por eso pensamos, Franklin, Bueno, que la ambición... el presidente Luis Abinader, Nuria, dijo que en 2 años iba a resolver el problema de la seguridad ciudadana y hasta de la parte de los inmigrantes de Haití, y ya vamos para 4 años y siguen pidiendo tiempo. Sucede, Nuria y todavía, que cuando el presidente dijo que en 2 años iba a resolver el problema de la seguridad, no sabía dónde era que se iba a meter, no sabía lo que iba a encontrar. Y lo que encontramos ahí realmente no era lo que se veía. Habían cosas que se decían y cosas que son ciertas, que nosotros realmente encontramos. Y respecto a lo que tiene que ver con la reforma policial, nosotros estamos en una reforma, una policía que tiene más de 60 años, no una policía nueva que estamos haciendo. O sea, reformar lo que encontramos toma más tiempo justamente porque es una policía que cambiar su hábito es muy diferente. Eso es verdad. Ahí hay que comenzar con el edificio, hay que derrumbar ese edificio, que eso es una imagen realmente muy negativa y nos recuerda a la policía de la época de Trujillo. Bueno, ciertamente, Franklin y Tobías, hay muchas reformas por delante. Al menos hay la intención de esas, si se quedan la mitad, pero al menos conseguimos algo. Algo es algo. Pienso todavía que lo peor es que no haya intención de reformar nada, que todo siga igual. Sí, al final yo creo que, vuelvo y repito, es una bola de nieve, no le va a dar tiempo, y creo que el pueblo no come con reforma, el pueblo come con comida. Bueno, Franklin, termina mejor que lo que va a terminar Crespo diciendo eso. ¿Qué tú tienes para decir? Bueno, la comida es esencial para todo ser humano, pero también aprender a vivir en sociedad con seguridad como la que nosotros pretendemos es una necesidad. Vivimos en una sociedad que viene con mucha complejidad por muchísimos años, fruto de todos los gobiernos que hemos tenido que han dejado huérfanos realmente a esta República Dominicana. Bueno, pues muchas gracias a los dos y que fueron ratificados, así que seguiremos 4 años más con ustedes. Pórtense bien. Gracias. Felicidades, senador. Buenas noches. Gracias. N Digital, cada minuto una verdad. El periódico con las noticias en tiempo real.
Esta semana quedamos todos ciertamente muy sorprendidos, lamentablemente de mala forma, con la absolución de Carla María Moya Boada, la supuesta cirujana estética venezolana, acusada de ejercer la medicina de manera ilegal en el país, en un caso que presentamos en julio del pasado año. No solo nos indignó, nos molestó, nos sorprendió, sino también, no solo a nosotros, a la sociedad en sentido general, por supuesto. Porque, señores, el primer tribunal colegiado del Distrito Nacional, presidido por Giselle Méndez, Tania Yunés y Giselle Naranjo, manifestaron que su decisión se basó en que el Ministerio Público no aportó pruebas suficientes que justificara una condena de 10 años de prisión y que indicara que estaba ejerciendo como médico en el centro de salud antes descrito. Y ante esto nos preguntamos, ¿no son suficientes los videos que ella publicaba en sus mismas redes sociales, donde aparecía no solo vestida con bata de doctora, haciendo liposucciones, lo que claramente evidencia que ella no solo se limitaba a labores administrativas, como quiso decir al principio del juicio? Las leyes son muy claras sobre los requisitos para ejercer la medicina en el país. Debe ser egresado de medicina, un mínimo de 2 años de formación en cirugía general y 3 años de formación en cirugía plástica en una escuela nacional o extranjera, que sea reconocida por la Sociedad Dominicana de Cirugía Plástica y Reconstructiva. Mostramos fotografías de su consultorio, donde aparecía un certificado de posgrado de la Universidad Central de Venezuela en cirugía plástica, reconstructiva y otro título de médico cirujano de la Universidad Central de Venezuela, de fecha 20 de julio de 2008. Pero nosotros llegamos al consultorio. Curioso y convenientemente los había quitado porque ya veníamos haciendo reportajes similares con semanas de anticipación. Contactamos a la vicepresidenta de la Sociedad Dominicana de Venezuela de Cirugía Plástica y Reconstructiva, Estética y Maxiofacial, la doctora Susana Cárdenas, que expresó que Carla María Moya Boada no está entre los 678 asociados y 70 miembros aspirantes de esa sociedad. Vamos a recordar ese pedazo. Cuando ellos entran a los posgrados, siempre hacemos, por ejemplo, una clase inaugural de bienvenida. Nosotros no tenemos ningún registro de que esta persona haya hecho el posgrado de cirugía plástica. Como le comento, nosotros conocemos a los residentes de posgrado. Bueno, asumiendo increíblemente fuera cirujana plástica, aun cuando allá en Venezuela no la reconocen. Establece que no hay registros de que hizo esa especialidad en Venezuela. Las leyes dominicanas, señores, establecen que los extranjeros deben homologar y revalidar sus títulos. ¿Saben lo que es eso? Tienen que ir a la universidad nuevamente y pasar por materias claves. Y luego que pasen esos 2 años, creo que es de homologación, entonces tienen que hacer 1 año de pasantía. Y luego de todo eso, señores, tienen que ir a la MESID, revalidar todo eso y el Poder Ejecutivo sacar un exequatur. Nada de eso tenía esta supuesta doctora. De hecho, la MESID, cuando hicimos la investigación, depositó el expediente en el 2019, pero el proceso quedó inactivo debido a que solo presentó fotocopias de títulos en lugar de los originales. Y ellos entendieron que hasta el logo del Ministerio de Poder Popular para la Educación Universitaria de Venezuela no era legible. Además, tenía otras anomalías que le hicieron dudar de la autenticidad de esos documentos y nunca apareció para presentar esos documentos y poder conseguir su homologación, señores. ¿Cómo es posible? Pero como si esto fuera poco, tampoco estaba colegiada en el Colegio Médico Dominicano. Por supuesto que no iba a estar, si no tenía nada y no tiene nada. En sus recetas, señores, en sus recetas, porque también recetaba, utilizaba el sello de la doctora Yamilé Genara Diplan Vázquez
cuyo S4 es el 256-16, cirujana general y laparoscopista. Pero ella no era el de ella, era el de una persona que lo alquilaba. Pero esto va más allá de los títulos. Este consultorio de Carla Moya Boada estaba operando sin la licencia de habilitación de salud pública, que incluso fue la que produjo que el Ministerio Público cerrara esas instalaciones inmediatamente después de nuestro trabajo de investigación. No obstante, no habían transcurrido 2 meses de ese cierre cuando volvió a realizar cirugías en otra clínica, porque es que cuando hay impunidad, señores, la gente se envalentona. O sea, y en esa oportunidad estaba en el Centro de Medicina Reproductiva Integral y de Atención Femenina, y ahí pudimos comprobar de que estaba trabajando y recibiendo pacientes. Esa clínica era propiedad de Livni Valenzuela, algo así, acusada en el caso Antipulpo por lavado de activos en el sector salud. Oiga, mientras la supuesta cirujana comentó en la transmisión de este reportaje en nuestro canal de YouTube lo siguiente: en mi casa esperando la orden de arresto. Pues paradójicamente, luego de escribir ese comentario, el 25 de septiembre es detenida. Pero no en su casa esperando, sino en el Aeropuerto Internacional de Punta Cana, porque iba a huir. Ante todos estos elementos que hemos mencionado y otros que vamos a poner, por falta de tiempo tal vez no lo pongamos todo, es que nos preguntamos cómo pudo no solo ser posible que fuera absuelta por 3 juezas y que el Ministerio Público no pudiera hacer su trabajo. ¿Cuál es la falla? ¿Qué pruebas fue que presentó el Ministerio Público que estas 3 magníficas juezas no pudieron aquilatar la gravedad del asunto? Hemos tratado de conseguir ese dispositivo para saber cuáles son los elementos que dicen las famosas juezas de que no había pruebas suficientes. Parece ser como que, y no lo hemos recibido todavía porque para eso hay una burocracia y tal vez la semana que viene lo podamos tener. Hay que esperar también la sentencia para ver la motivación más profunda de este caso. Pero el Ministerio Público ha hecho un trabajo malo, de verdad, porque o las juezas no tienen perdón de Dios por lo que sea, y ciertamente el Ministerio Público no pudo llevar ninguna pruebas, cosa que yo no me lo creo. ¿Saben por qué? Porque había un abogado del Ministerio de Salud Pública que llevó todas las pruebas. Solo el hecho de que el abogado del Ministerio de Salud presentara recetas donde decía doctora y ella dando recetas, ya es más que suficiente, ¿o no, magistradas? ¿O no es suficiente que ustedes hubieran podido ver en una decisión personal ante la deficiencia del Ministerio Público, ¿verdad?, de ver las redes de esta señora o ver nuestro programa y tener más acabado el tema? Porque ustedes no pueden vivir en la inopia, ustedes no pueden vivir en Marte, como que cuando llegan ahí todo hay que aclarárselo eternamente bien, porque si no, ustedes no saben de qué se trata nada, ustedes no viven en este país. Ustedes realmente esperan que el ministerio le aporte, el otro le aporte, pero si ustedes no le aportan, ustedes no pueden hacer nada porque están atados de mano. Y como ya la íntima convicción del juez desapareció, ustedes pues le presentan eso y ay, ¿qué yo voy a hacer? Pero es que no me lo puedo creer. Si el Ministerio Público tampoco presentó suficientes pruebas, que el abogado del Ministerio de Salud Pública no haya ni siquiera dicho, mire señores, ni siquiera un exequatur para poder legalmente trabajar en República Dominicana. Pero ahora, cuando entrevistemos a 2 funcionarios del Ministerio de Salud Pública, esto se va a poner todavía mucho mejor, porque hubo un momento en que ella, con sus abogados, quiso declararse culpable para tener un juicio abreviado. ¿Y quién se niega? El Ministerio Público. Cuando usted negocia con la otra parte de que quiere un juicio abreviado porque se va a declarar culpable, porque usted sabe que las pruebas son contundentes.
Pero ahora que vemos esta cosa, que ahora la Fiscalía va a esperar para apelar y el Ministerio de Salud Pública también va a apelar, tenemos otro caso ahí, que es el de salud, el de Elizabeth Silverio. Señores, vamos a ver a Elizabeth Silverio también libre, absuelta. Aquí no hay, si están los de Odebrecht fuera, porque cuando llegaron a la Suprema Corte de Justicia, después de 2 instancias, se dieron cuenta de que las pruebas no son suficientes para el caso de Odebrecht. Pero ¿y las delaciones, las confesiones de los funcionarios de Odebrecht que dijeron que aquí había un departamento con un banco y todo, donde se recibía el dinero y se distribuía el dinero entre los funcionarios dominicanos? ¿Dónde están esos funcionarios dominicanos? Entonces, si no fueron los que fueron acusados, porque los mismos funcionarios de Odebrecht dijeron que ellos daban dinero y no hay suficiente prueba. Señores, ¿ustedes creen que en ese tipo de cosas hay recibo y cheque? No, por Dios, vámonos, no vamos a ser niños. Entonces ahora viene esta, que era un caso impepinablemente condenado y la dejan suelta. Entonces aquí está fallando los jueces o está fallando el Ministerio Público o están fallando los dos. Y eso es grave, porque la gente ni se atreve. Una de las debilidades que yo creo que tuvo el Ministerio Público fue que no presentó casos de esta señora que por poco mata a una persona. Y al no tener testimonios, posiblemente, pues las juezas no oyeron que ella era la que hacía los trabajos. Señores, pero miren este video de nosotros, donde ella es la que está diciendo y haciendo la liposucción. Nosotros lo sacamos con una canulita chiquita. Y después de eso, nadie pudo presentar ese video. Nadie pudo pedírmelo para yo darlo. Pero que así no podemos hacer un país. Porque si la justicia falla, entonces aquí nadie tiene seguridad jurídica. ¿Quién se va a atrever a ir contra esta persona si después la van a dejar suelta? Bueno, vamos, la verdad es que ya le dije yo que estoy tan indignada como la gente, porque yo leía los comentarios de la gente y ciertamente fueron apoteósicos y realmente muy justos todos esos comentarios. Así que prepárense que Elizabeth sale pronto también, libre de todo pecado. Amén. Esto es impresionante. Vamos a contactar a 2 funcionarios, al doctor Mesa de Habilitación de Salud Pública, para que nos diga cómo se sienten, qué van a hacer después de esta situación. Muy buenas noches, doctor Mesa. ¿Cuál es la posición del Ministerio de Salud Pública ante esta situación presentada en la justicia? Bueno, la posición nuestra es la misma de siempre. Nosotros vamos a seguir cumpliendo la ley a cabalidad, lo que establece la 4201 y el reglamento 1138 y 1103. Y cualquier persona que esté violando la ley en un establecimiento de salud, simplemente se le será aplicado lo que establece el 1138 y 1103 y la 4201. Así de sencillo. Pasamos al consultor jurídico del Ministerio de Salud Pública. Doctor, la jueza determinó en el dispositivo de la sentencia que la decisión se basó en la falta de elementos probatorios por parte del Ministerio Público y del abogado de ese ministerio. ¿Cuál es su opinión sobre esa postura de los jueces? Bien, nosotros vamos a esperar la resolución íntegra porque saben que se falla en dispositivo con una motivación mínima. Sin embargo, nosotros como Ministerio de Salud aportamos, y está en el expediente, o sea que se puede verificar válidamente, todas las pruebas necesarias para demostrar que era una persona que estaba ejerciendo ilegalmente la medicina. Tanto es así que en un momento se habló de una posibilidad de un proceso penal abreviado donde las características de este proceso es que la persona admite la culpabilidad y se logra una condena atenuada o más leve. Entonces, al nosotros tener estos elementos probatorios en una imputada, tratando de lograr un acuerdo con el ministerio, entendía inclusive la otra parte que habían elementos probatorios suficientes para posiblemente lograr una condena, lo que no sucedió en el caso. ¿Quién propuso ese proceso penal abreviado? ¿Cuáles de las partes? Fue propuesto por los abogados de la señora Carla Boada. ¿Ustedes se opusieron a eso?
No, nunca nos opusimos. Nosotros estábamos contestes con el acuerdo. Eso significa, lo que usted me acaba de decir, que la Fiscalía rechazó eso para después perder. Fiscalía decidió no aceptar el acuerdo, parece que no estaba dentro de los parámetros que a ellos entendía debía ser el acuerdo y decidieron continuar con la acusación y con la querella. Volvemos al doctor Mesa. ¿En algún momento ella les presentó a ustedes pruebas que efectivamente homologó sus títulos o presentó los títulos originales de Venezuela cuando se produjo la investigación y fue llamada a salud pública? Nosotros no hemos recibido ningún documento de la señora Boada que, lógicamente, nos permita a nosotros evaluar que ella sea médico, que ella sea cirujano plástica o que ella sea médico estético. Aquí no tenemos absolutamente nada de eso. Bueno, el hecho de que haya sido absuelta no significa que ella pueda ejercer la medicina en Dominicana porque no tiene el S4, no tiene la homologación, no tiene los permisos habilitados y un gran etcétera, lo que hace que el ministerio también pueda prohibirle a ella que siga en sus consultas. Me gustaría saber si ella pudo presentar algún documento oficial de Venezuela diciendo que ella era realmente doctora. Bueno, para la Dirección de Habilitación, cualquier establecimiento que no cumpla con lo que establece la Ley 4201 y el Reglamento 1103 está violando la ley. Y en el caso de ella, lógicamente, se violaron varias leyes, no solamente una, porque el establecimiento no tenía licencia. Ella no presentó ninguna titulación aquí en el Ministerio de Salud Pública. No tiene un título de cirugía plástica ni de medicina estética para realizar los procedimientos que estaba realizando. Y evidentemente nunca se le dio un permiso, o sea que había una violación de ley en todo el sentido de la palabra. Doctor Tolentino, pero también hay un agravante porque al no tener ese 4, ella utilizó el de otra profesional, que ya eso ya es penado por la justicia. Así lo certifica el Colegio Médico, que el ETC4 que ella estaba utilizando no era un ETC4, era una colegiatura que no era la que correspondía a ella. Y está la certificación en el expediente, que lo tengo también en copia. Entonces, ¿cómo pudo pasar todo esto? O sea, ¿cómo puede un tribunal alegar que no hay suficientes pruebas? Es que no lo entendemos. Por eso le digo que tenemos que esperar la decisión íntegra, porque los argumentos que da de manera in voce al momento de absorberla son argumentos mínimos, no dan las razones detalladas y los argumentos específicos, los cuales serán sometidos al análisis por parte de nuestro departamento legal. Usted dice que la Fiscalía presentó todas esas pruebas de que no tenía ese 4, no tenía habilitación, que no tenía ninguna especialidad. ¿Cómo pasó lo que pasó? ¿Van a recurrir ustedes a esta sentencia? Nuestra intención sería apelar porque entendemos que teníamos un buen caso, pero antes de decirte firmemente vamos a proceder a apelar, necesito la decisión en la mano para saber los elementos probatorios que vamos a utilizar y los medios o argumentos jurídicos que vamos a proceder a utilizar en el momento del recurso de apelación que corresponda. Nosotros tenemos un plazo de 20 días a partir del 5 de septiembre, cuando nos notifiquen la resolución, para hacer el recurso de apelación. Muchas gracias al licenciado Luis Tolentino y al doctor Gerardo Mesa por habernos dado estas opiniones, el consultor jurídico y el director de habilitaciones de salud pública, por darnos a conocer cuáles serán las acciones que tomará el Ministerio Público más adelante. Y también entender, igual que ustedes, que es una lamentable situación y decisión de este tribunal. Declara la absolución de los imputados Carla María Moya Boada, de generales que constan en el... Sin lugar a dudas, esto crea un mal precedente, dando la idea, como es, de que cualquier persona del extranjero puede venir a República Dominicana y ejercer la medicina de manera ilegal y con toda impunidad. Y de paso atentar contra la salud, porque recordemos algunos de los casos como este, de una paciente que estuvo a punto de perder la vida al presentar un inicio de accidente cerebrovascular y durar 3 días en cuidados intensivos, luego de perder 2 galones de sangre durante una liposucción de brazos, abdomen y espaldas que le hizo Carla Moya. Yo le escribo a ella y le digo, estoy perdiendo movilidad de las manos, estoy sintiendo la cara calambreada, la boca, no podía hablar ya, se me fue el habla. Y este otro desgarrador testimonio de otra paciente.
Fue prácticamente en la misma oficina, me hicieron el procedimiento en una camilla y me tuvieron que entrar otra vez, me puse blanca y no me desmayé porque me senté. Fue lo más horroroso y doloroso que yo he experimentado en mi vida. Consultamos uno de los pacientes que fue afectado por esta supuesta doctora y al enterarse de lo que pasó en la justicia, esta es su reacción. El sistema aquí no defiende a nadie. Ella venir y decir que ella era encargada del centro, donde ella fue exactamente la que me hizo el proceso a mí y a más personas. Que no hay pruebas, sí las hay. Lo que pasa es que el dinero puede más. Pude haber muerto y eso no bastó. Mira cómo hoy la absorben de todo, como una víctima. O sea, la víctima es ella. La lectura de la sentencia íntegra de Carla María Moya Boada está fijada el próximo 5 de septiembre. Además, es decir, que ante la gravedad de la situación y el peligro que representa que una persona como ella sigue ejerciendo, lo cual no dudaríamos que está haciendo en estos momentos, continuaremos dando seguimiento a este caso. No tengan ustedes ninguna duda de eso. N Digital, cada minuto una verdad. El periódico con las noticias en tiempo real.
mucha alegría presentamos una noticia que no solo engrandece al país, sino también a la industria de la moda y a todos los dominicanos. Una de nuestras más grandes diseñadoras será responsable de los vestuarios del próximo Miss Universo Internacional y será la primera vez que se selecciona a una diseñadora latina para ello. Laura de la Nuez conversó con Yanina Azar, que ha vestido, se ha dicho de paso, a grandes estrellas ya. Pasamos contigo, Laura. Efectivamente, Nuria, Beyoncé, Jennifer López, Thalía, Maluma, Nati Natasha, Shakira, son algunos de los famosos que han vestido sus extraordinarias piezas. Se trata de nuestra Yanina Azar. Yanina es la estrella de las estrellas, la que les hace brillar aún más. Y aunque ha vestido a innumerables misses, esta vez ha sido invitada a confeccionar más de 150 piezas para el próximo Miss Universo Internacional. No solamente mi marca y mi nombre, sino la República Dominicana, porque por primera vez una latina es invitada a hacer este evento tan grande como son los openings de las candidatas. No es un trabajo fácil y actualmente busca patrocinio para apoyar el proceso, pues la materia prima de estos trajes es sumamente costosa. Pero ¿quién dijo miedo? Es algo emocionante porque desde que ellos me mandaron la carta de invitación, yo dije, wow, tenemos que hacer esto sí o sí con Dios delante, claro, porque Dios es el que da la última palabra, como yo digo. Y ha sido el estilo de la colección de lujo Too Much el escogido para el certamen. Que son esos trajes que yo hago, por ejemplo, y con espejos, pedrería espejo, a ellos les encanta el silver, el gold, o sea, los colores así fuertes, porque tú sabes que son colores para escenario. Uno de esos espectaculares diseños de la colección que se lanzó en 2017 llamó la atención de Thalía, su primer cliente entre los famosos. A partir de ahí llegaron Gwen Stefani, Beyoncé, Jennifer López, Nati Natasha, Yuri, Maluma, así como presentadores y artistas de diversas cadenas de Estados Unidos, entre muchas otras personalidades del espectáculo. Con mucha satisfacción y agradecimiento, asegura que Thalía ha sido su hada madrina. Ella dijo, tú vas a ver que mañana a ti te va a llamar todo el mundo, y así mismo fue. Eso fue increíble, ahora. Eso fue todo el mundo, todos los estilistas. Mira que Vita, que sí, Paulina Rubio, que Yuri, o sea, todo Yuri. Bueno, ella me presentó a Yuri también, a Maluma. Yo, gracias a ella, vestí a Maluma varias veces. Se convirtió así en la diseñadora dominicana de las estrellas y nos confiesa lo que considera es la clave de que cada vez la busquen más clientes. Al cliente le tiene que gustar la línea, pero yo digo que la persona, la esencia, el ser humano. Yo trato por todos los medios de conservar siempre lo que me caracteriza, que es la humildad. Yanina asegura que los trajes más importantes de su carrera son los que más trabajo le han dado, comenzando por el que decidió usar Beyoncé para la portada del disco Renaissance. La elaboración del traje, yo lo hice 2 veces. En un corto tiempo, como de 1 semana y media. Un traje que yo tomo casi 20 días para hacerlo. Literal, un parto. Nos dice que los operarios y bordadores tuvieron que amanecer, pero ha sido uno de los momentos más emocionantes de su carrera. Ya tiraron la foto, tú eres la elegida para el CD de Renaissance y ya tú te puedes imaginar eso fue algo emocionante. Después que eso salió a la luz pública, bueno, eso fue aquí como si hubiera ganado el Licey o el Escogido. Previo a eso, J.Lo fue engalanada con este vestido azul que vistió para el pre-show del Super Bowl del 2018 y algo tremendo le ocurrió. Ese vestido yo lo hice con unas tiras de cristales en Swarovski que se planchan. ¿Qué pasa? Al yo plancharlo y la tela se expande, el que trajo eso así se encogió. Ya no servía para cerrar a la medida de Jennifer. Pues ella salió, yo me reí muchísimo con el vestido abierto de la cintura para arriba. Y ella dijo, póngame un broche y así salgo. Un escándalo. Y le gustó tanto que se quedó con el vestido. De hecho, la cantante en una entrevista internacional se refirió a él como su favorito. The #1 favorite? This like hot blue situation that I love. This one made by Yanina Azar with 30,000 Swarovski crystals. Y es que Yanina es una diseñadora exigente. Cuando no me gusta o cuando el cliente dice no me gusta, yo lo repito 1, 2 y hasta 3 veces.
Nos dice que el éxito ha sido el vanguardismo mezclado con todos esos atavíos espectaculares que usa, pero siempre conservando los patrones clásicos. Esa línea simple, con esos ornamentos así espectaculares de brillo, yo combino los materiales autóctonos como también, por ejemplo, ámbar, larimar con las piedras. O sea, esa combinación, yo diría que yo he logrado, gracias a Dios, hacer un sello. Pero ese sello no fue de la noche a la mañana. Yo fui maestra en Mercy Jaques, yo era directora de las artes gráficas en la Universidad Católica por 7 años y luego de ahí, junto con mi colega Leonel Lirio, hicimos una escuela. Se trata del conocido Centro Integral de Arte y Diseño, de donde han salido, según nos comenta, los mejores diseñadores que hay en Santo Domingo ejerciendo. Y aunque le apasionaba enseñar y la escuela era próspera, el consejo de su mentora Mercy Jaques le hizo reflexionar y tomar una importante decisión. Ella me dijo un día, o tú eres maestra o tú eres diseñadora. ¿Qué tú quieres? Esas fueron las palabras sabias de ella. Y yo dije, bueno, esas palabras me llegaron al alma. Yo dije, no, yo soy diseñadora. Yanina viene de una familia de muchos artistas, de parte de su padre, quien era libanés, y a quien confiere también el don de negociante, mientras que su madre, dominicana de La Vega, aportó la sazón y la humildad que le acompañan. A nuestra maestra le encantaría vestir a Cher y a Madonna, mientras sigue engalanando a grandes estrellas que compran sus piezas artesanales para espectáculos a partir de los $6,500 en adelante, pero asegura que puede ajustarse el presupuesto de los clientes. Si tú vas, Yanina, mira, hazme ese jumper, yo no te voy a decir, no, dime tú cuánto tú dispones y ahí yo te lo hago. La frase moda con propósito le ha acompañado en toda su carrera. Asegura que no solo es un asunto de diseños bonitos, es también aportar a través de su trabajo a entidades que luchan por un mundo mejor. Esos 408 desfiles en mi trayectoria que he hecho, tanto nacionales como internacionales, todos van para una causa, para un patronato. Luego del Miss Universo, Yanina estará llevando a cabo su segundo desfile especial para la Organización de Naciones Unidas y así seguirá mostrando el talento latinoamericano, pero sobre todo el talento de una dominicana frente al mundo. N Digital, cada minuto una verdad. El periódico con las noticias en tiempo real.
ustedes la fotocrónica de Franklin Guerrero. Vamos a la fotocrónica de esta semana. Nunca dejar en el pasado los temas que afectan al interés nacional. Para mí es fundamental. El presidente de la República, Luis Abinader, dispuso hace cerca de 3 semanas que el Ministerio de Medio Ambiente interpusiese las acciones legales para sancionar a los responsables de los daños ambientales en el bosque seco de la costa de Buen Hombre en Villa Vázquez, provincia Montecristi. Medio Ambiente dijo que lo haría, pero de eso no ha dicho nada más. No sé si hubo audiencia, ni tampoco si se accionó coerción al nombrado Bartolo Castro. El día lunes el presidente asistió a la reunión sobre la seguridad ciudadana en la Policía Nacional, junto a los altos mandos policiales, autoridades del Ministerio Público. Y ahora se integran los senadores de la República que parece que están dispuestos a patrullar en los motores junto a los policías. Todos los comandantes generales de las Fuerzas Armadas presentes y el jefe de la Policía Nacional, Guzmán Peralta, se evaluaron las tareas asignadas y los logros obtenidos. En otro tema, en horas de la tarde se realiza el conversatorio con la prensa en el Palacio Nacional. Es la semanal. En esta semana trató superficialmente el pospuesto tema de la reforma fiscal. Dijo el presidente que los recursos que se recolecten serán usados en mejorar el funcionamiento de las instituciones del Estado. Recuerdo haber escuchado al presidente decir en la Casa Nacional del PRM la noche de las elecciones presidenciales: yo salgo el 28 de aquí y no vuelvo más. Pero este lunes me confundió algo que le escuché decir sobre el tercer periodo. Escuchen a ver si ustedes entendieron. En estos 12 años, o sea, estamos hablando en 3 periodos de gobierno, crear 1.7 millones de nuevos empleos, triplicar el salario medio. El presidente Abinader aprovechó la actividad para que el ministro de Vivienda, Carlos Bonilla, se defendiera de las acusaciones de estar gastando millones de pesos en gastos de alimentos de funcionarios. El mismo Bonilla explicó que era para cubrir las comidas y algunas cenas a personal que no tenía los ingresos para alimentarse con dignidad. Caso cerrado. Mientras las tropas del ejército se esfuerzan en capturar a los delincuentes buscados en Haití y que se esconden en República Dominicana, como el caso de esta semana. En el puesto de chequeo de Santiago de la Cruz fue apresado el nombrado Vanel Luis, contra quien pesaba una orden de arresto por intento de asesinato a 3 personas. El mismo coronel Guillermo Arciniega, comandante del 10º Batallón del Ejército, realizó la entrega a las autoridades haitianas sobre el puente del río Masacre. En otro tema, este lunes se intentó seguir con las audiencias del llamado caso Calamar, que involucra a varias docenas de exfuncionarios del pasado gobierno de Danilo Medina. La reposición del plazo, la notificación de la acusación, la citación de parte de los encartados y el envío de un certificado médico por razones de salud fueron parte de los incidentes planteados por la defensa de los funcionarios y los querellantes en el juicio preliminar este pasado lunes. La jueza Altagracia Ramírez del 4º Juzgado pospuso la audiencia para el 26 de agosto a las 9 de la mañana. También se ha hecho frecuente el desorden que caracteriza a la Dirección de Migración en sus famosos operativos. No es una sorpresa como les dejan las puertas de las famosas camionas abiertas para que los detenidos se escapen y después salir a perseguirlos por los callejones y patios mirando a los vecinos cómo se ponen en precio al poco rato. Propongo que a los haitianos les den facturas con comprobante fiscal y así hay que poner menos impuestos en la reforma fiscal que se avecina. Por otra parte, en esta semana el director de Migración se trasladó a Dajabón este fin de semana en helicópteros junto a sus funcionarios. Allí hizo un recorrido que parecía un tour por las instalaciones de su institución y como si no tuviera tacto en el manejo del tema interinstitucional, le entró a 2 manos al Ministerio Público, del cual dijo que no cuenta con todo su apoyo en la parte operacional requerida. Al día siguiente, ay papá, Luis en la semanal le dijo que fuera a juntarse con Joela Palacio. Y como si fuera poco, la Procuradora General lo puso chiquito en su puesto. Señores, muy buenas noches. Finalizamos por esta oportunidad y damos paso a Sergio Carlos con el Antinoti. Hasta la próxima entrega. Buenas noches.
En la página que ha escrito la historia de la corrupción en República Dominicana, tenemos muchos casos. Los políticos, yo creo que se han burlado de nosotros de la manera más descarada posible y respetuosa posible. Me atrevo a apostar que ningún país ha tenido tantos casos vergonzosos de corrupción sin que sus protagonistas, si bien no se pudren en la cárcel, al menos la visiten por unos años o como mínimo sean apartados de la política y de la sociedad. Esa es mi opinión. El caso Odebrecht fue uno de esos casos, pero hoy podemos decir, descanse en paz el episodio, el circo, el teatro Odebrecht, porque sus principales acusados, los que quedaron en el caso, ya han sido absueltos de toda culpa y acusación. Bravo. Esto según lo dijo el máximo tribunal del país, la sagrada y muy confiable Suprema Corte de Justicia. Este fue el final del caso debido a que no hubo pruebas. O sea, según ellos no hubo pruebas. Nosotros aquí en el Antinoti le hemos dedicado mucha tinta, mucha cámara a este caso Odebrecht. Y pensábamos, creíamos, teníamos la esperanza que a estas alturas del juego no estaríamos refiriéndonos a este tema. Y eso no era porque todos los señalados ya estarían en la cárcel, purgando el menos culpable, ¿verdad? Por lo menos 5 años de prisión. Eso ni soñarlo. Desde aquel show mediático montado por Danilo y su procurador en ese entonces, Jean Alain, en el que todos levantamos el puño con un diablo, por fin, carajo, los corruptos irán presos. Hasta el día de hoy nos hemos dado cuenta de que toda esta película no fue más que un entretenimiento para tomarnos el pelo, para tomarnos por pendejos. Lo primero es que ahí no estuvieron todos los que eran, ni eran todos los que estuvieron. Miembros en funciones públicas de todos los partidos mayoritarios participaron en esta fiesta de la corrupción. Todo el tigueraje político, ese que hoy seguimos soportando y apoyando, gozaron en esa danza de los millones que significó el modus operandi de Odebrecht en este país y otros. Y mientras en otros países este caso se llevó hasta presidentes presos, aquí donde funcionaba el departamento de operaciones de esa empresa, donde estaba la oficina principal, a pocas puertas del despacho presidencial de nuestra República Dominicana, ahora no hay pruebas. No hay pruebas. Es la hija de la gran Punta Catalina, madre de la justicia dominicana. Y qué pena que sea el gobierno de un partido que nos vendió una justicia independiente desde el 16 de agosto del 2020. Qué lástima que sea en esta administración donde vemos cómo los grandes casos se han diluido y cómo de prometernos que los del pasado irían presos, no están presos, ni los del pasado ni los de ahora. Entonces van a venir diciendo, no, pero perdón, que la cabeza de la Suprema Corte fue dejada ahí por Danilo, que todos sabemos cómo aquí se negocia y se hacen acuerdos en privado. Pero es una burla y una falta de respeto a la población. Sobre todo, y aquí en el Antinoti venimos años diciendo que a ese señor había que sacarlo de ahí. Que ese señor hizo campaña para Danilo, que ese señor pertenecía al PLD, que ese señor se había dejado ahí para este tipo de situación. Porque si de verdad fuera independiente esa justicia, habría entonces más imputados en el caso Calamar y no se hubiesen hecho acuerdos tan convenientes para los que robaron miles de millones de pesos. Ahora la consigna de estos tiempos de justicia independiente es váyase en paz. Váyase en paz, mi hermanito. Pero devuelva alguito para que la gente no se moleste. Y usted tranquilo, que usted sigue siendo de los nuestros, de los que siguen haciendo negocios con el Estado dominicano. En el caso de Odebrecht participaron personas de todas las esferas políticas. Yo digo que fue como una especie de venga gente, venga pueblo. Porque todo el que tuvo poder desde el 1996 para acá, de una forma u otra participó, ya sea por comisión o por omisión. Avisaron de los allanamientos a los medios de comunicación, se aparecieron en las casas de los imputados a las 6 de la mañana y los encontraron a todos muy bien peinados, cambiados y listos. Ah, no, que estoy tomando un café aquí, pero con su saquito. Y tú, una cosa, una prensa. Se van a llevar preso a fulano, güey.
Entonces los pendejos de dominicanos, los pendejos del pueblo dominicano, estuvimos ese día, un día completo, pegados a las pantallas de los televisores, a las computadoras, teléfonos celulares, viendo cómo los que se robaron medio país eran conducidos al Palacio de Justicia de Ciudad Nueva. Y poco a poco, señores, fueron cambiando las medidas de coerción en pequeñas dosis, igual que cómo funcionan las vacunas, cuando inyectan una cepa inactiva del virus para que se vaya creando inmunidad. Hoy, 7 años después, están tranquilos en sus casas, sueltos, sin expedientes, con mucho dinero. Ángel Rondón, Víctor Díaz Rúa, Temístocles Montaz, Andrés Bautista, Radamés Segura, César Sánchez, Conrado Petaluga, Roberto Rodríguez, Rudy González, Roberto Rodríguez, de nuevo, Julio César Valentín, Tommy Galán, Alfredo Pacheco, entre otros, que fueron cuestionados. Y de esos 14 imputados, solo 6 llegaron a juicio y en el último kilómetro, solo quedaban 2. Ángel Rondón, el armador del equipo, y Víctor Díaz Rúa. Y una nota al margen, no sabemos qué brujo tenía Chu Vázquez que logró ser excluido del caso. Guay, yo tengo un nudo en la garganta de la cuerda que yo siento, de la indignación, de... Mierda, man. Hace unos días, estos 2 últimos que yo mencioné, Ángel Rondón y Díaz Rúa, bueno, nada, fueron absueltos y descargados de toda culpa. Y ojo, y cuando decimos que Ángel Rondón era el armador, no significa que fuera el más culpable, porque al fin de cuentas es un lobista y no era funcionario electo ni designado, pero era el armador. Y lo peor de todo es que muchos de esos acusados siguieron en la vida política, siguieron siendo senadores, diputados, algunos fueron designados ministros, como diciéndole a este país, váyanse al carajo, coño, que aquí los políticos hacen, o más bien, hacemos lo que nos da la gana. Eso fue lo que dijeron. Pero lo que más inquieta es que este partido, el PRM, que se quiere vender como el PLD de los 80 y 90, que cuando eso, todo el país era corrupto, menos ellos, ha premiado a sus acusados con cargos selectivos, con ministerios, etc. Como es el caso de Alfredo Pacheco, Chu Vázquez y Andrés Bautista. El primero flamante presidente de la Cámara de Diputados, el segundo ministro de Interior y Policía por casi 4 años. Y Andrés Bautista, hoy nombrado como el rimbombante ministro administrativo de la presidencia. Coño, pero qué descaro de país. Y qué asco de justicia. Entonces, señores, tenemos tan mala suerte en esta lucha contra la corrupción que en la administración de un partido que nos vendió un maldito cambio, una justicia como nunca la habíamos visto, y que prometió meter presos a los anteriores asaltantes del Estado y a los de ahora, porque los de antes venían ya con un expediente. Esta gente tiene 4 años en el poder. Ese expediente de Odebrecht tiene 7, donde se armó toda y le están echando la culpa incluso a Jean Alain. Y que ya como estaba armado y como la justicia dominicana vamos a decir que lo delata, lo caracteriza, lo concreta, es que cuando un expediente tiene ya una presentación ante un juicio de fondo, etcétera, no se puede cambiar, ni se puede introducir nuevas pruebas. Entonces lo de Odebrecht supuestamente es culpa de Jean Alain y ese Ministerio Público. Pero ahora, este gobierno de ahora, que ni siquiera así este PRM guarda la distancia, aunque sea por sospecha, pudiendo nombrar a hombres y mujeres en los cargos públicos que no hayan sido cuestionados para guardar las formas, por lo menos no lo hace. El caso de Brecht, por ejemplo, se cierra porque no hay pruebas contra los acusados, pero es verdad que no hay prueba, porque todo fue preparado para que el caso se cayera y todos fueran felices. Hombres libres, mujeres libres, con muchos millones de pesos, aunque con 0 en decencia y transparencia política. Desde aquel famoso caiga quien caiga, muchos teníamos la sospecha de que este final era crónica de una sentencia anunciada y que todos se pusieron de acuerdo solo ante la presión de la sociedad. Ahora resulta que el que está siendo juzgado es el artífice de todo aquel circo. Jean Alain Rodríguez, quien a propósito formuló unas acusaciones débiles y sin pruebas para que sus compañeros pudieran salir limpios e inmaculados. Yo me imagino que muchos lloraron al ver a Ángel Rondón, un líder
una pieza clave en la forma de que los políticos se reparten el botín de la corrupción desde los años 90 hacia acá. Y cuidado si antes muchos dejaron escapar lágrimas al verlo ir a la tumba de su hijo a llevarle el descargo. Don Ángel Rondón, yo también soy su admirador. Pues usted perdió a su hijo, eso no lo libera de culpa. Lo que pasa es que nuestro sistema de justicia es una porquería. Pero felicidades. De todas formas, porque si los políticos que en este caso se sirvieron con un cucharón del tamaño de Puerto Rico no están presos, usted mucho menos debería de estarlo. O sea que felicidades por eso. Y a lo que a nosotros nos respecta, nos atañe, a mí, yo creo que ya no me vengan con esta vaina de justicia independiente de parte del gobierno. No me vengan con, los cambios, ni con historias de nosotros no, pero los otros sí. O los otros sí, pero nosotros no. Sigan burlándose de este pueblo. Sigan cogiendo nuestro dinero para darse la gran vida y luego dejárselo a sus herederos, que después pasan a ser grandes hombres de la sociedad y no hijos y nietos herederos de un maldito corrupto. Que siga el juego, que siga el caiga quien caiga, que quede en el recuerdo ese caiga quien caiga como la mayor burla de la justicia dominicana en estos tiempos. Felicidades.
Ya se acerca esta juramentación del presidente Luis Abinader para su nuevo periodo presidencial que va del 2024 al 2028 y han comenzado a salir algunos decretos con nombramientos. Bueno, ya se nos ha informado incluso sobre el interés de reformar la Constitución y cuáles son esos puntos a modificar, y crece la expectativa en relación con los funcionarios que aún no han sido designados. Hoy queremos hacer un repaso de estos últimos 4 años y darle una calificación al gobierno de Luis Abinader. Lo primero que debemos mencionar es que el gobierno asumió las riendas del Estado en medio de una pandemia, hecho que ha sido, yo creo que, la bandera de batalla y la excusa para muchos préstamos y temas inconclusos, ¿no?, que tenemos en el país. Tanto así que en cada rendición de cuentas los discursos inician: asumimos el gobierno en medio de una pandemia. No fue hasta el principio del 2022 que el gobierno decidió poner fin al toque de queda y eliminar las medidas implementadas para la prevención del COVID-19, así como el estado de emergencia. Pero, aunque estuvimos en pandemia y en estado de emergencia, el país continuó su rumbo, por lo que esto no es una excusa válida para justificar lo que no se hizo. El 16 de agosto del 2020 había gran expectativa por un nuevo gobierno, por un cambio. A medida que fueron entonces pasando y saliendo los nombramientos, nos dimos cuenta de que el cambio sería difícil porque se estaban nombrando compañeros de partido y compromisos políticos independientemente de su capacidad para el cargo. Hubo incluso yo diría que una tímida reducción de instituciones del Estado con funciones duplicadas, de acuerdo al discurso que escuchábamos antes, pero quedaron muchas otras con presupuestos y nóminas elevadas cuya existencia aún no comprendemos. Pero, lo sabemos, pero no de manera oficial. Están para dar empleos, jipetas, gastos de representación a los compromisos políticos. Bien, bueno, no bien. Es una porquería. La creación también de comisiones inoperantes siguió igual que antes, aunque se introdujo un cambio porque los gabinetes, que en teoría deben funcionar, pues agrupan a las instituciones que deben trabajar en conjunto para lograr mayor eficiencia. Sin embargo, a pesar de los gabinetes, no hemos visto cambios reales en la gestión del Estado. Otra de las banderas del gobierno del PRM ha sido el Ministerio Público Independiente, que aunque en teoría parecía serlo, y llevó a la cárcel a unos cuantos corruptos del gobierno de Danilo Medina, al final resultó no ser tan independiente después de todo. Sin embargo, debemos de reconocer que aparte de los casos de corrupción administrativa, otros casos de tráfico de drogas, lavado de dinero, estafas y demás han sido manejados de manera mucho más diligente que antes. Una característica adicional del actual gobierno fue la proliferación de alianzas público-privadas y fideicomisos que, aunque han sido muy criticados principalmente por la oposición, pueden ser recursos útiles si se manejan adecuadamente. Aunque algunos de estos fideicomisos y alianzas son relativamente nuevos y aún no sabemos si serán exitosos, tenemos el ejemplo de Punta Catalina, que era un ANAFE que no funcionaba y que se ha convertido en el mayor generador de energía del país. A pesar de ello, seguimos teniendo apagones en esta bella media isla. Y siguiendo con esta calificación del gobierno de Luis Abinader, un tema que en su momento causó bastante controversia fue la famosa reforma policial. Uno de los ejes de la campaña electoral del 2020 de Luis Abinader, con este supuesto plan Giuliani que nos vendieron a todos como la panacea. Lo grande. Sin embargo, no fue hasta el 2022, señores, que esto inició formalmente. Se creó una comisión, luego una comisión para supervisar a esa comisión y se contrató a un asesor extranjero que ganaba mucho cuarto, pero que fue sustituido en enero del 2024 tras 2 años de inoperancia. Mientras tanto, seguimos esperando con ansias que la policía sea reformada y que de alguna forma se reduzca la corrupción en la institución que debe velar por la seguridad de los ciudadanos. Con respecto a los ministros, los 2 principales que volaron de sus cargos fueron Roberto Fulcar en Educación, que nunca debió ser nombrado en primer lugar, porque ese señor no era buen administrador y ese es el ministerio que mayor presupuesto o uno de los que maneja mayor presupuesto en República Dominicana. Y el otro que se fue Lisandro Macarrulla, que creó tremenda cabulla
quien tuvo que dejar el cargo debido a la participación de su empresa en el caso Medusa. 2 nombramientos muy criticados que terminaron dando la razón a quienes lo criticaban. Otros ministros que han tenido una gestión con más sombras que luces aún siguen ahí en el cargo y muchos tienen la esperanza de que sean sustituidos para el nuevo cuatrenio. En cuanto al manejo de los fondos públicos, hemos continuado con los préstamos y el incremento de la deuda pública de la misma forma que lo han hecho los gobiernos anteriores. Bueno, no. Mucho mayor. Esto ha sido mucho mayor en menor tiempo. Entonces, por eso aún no entendemos cómo el presidente de la República dijo que no sabía cómo le rendía tanto el dinero. Porque si se pide prestado cuando no hay, entonces siempre habrá. Pero eso ahora se va a solucionar con la reforma fiscal y al final terminará saliendo de nuestros bolsillos como siempre. En resumen, los servicios públicos siguen mal, algunos han mejorado, mientras que otros han empeorado. La prepotencia y el endiosamiento de los funcionarios se mantiene. Las esperanzas de que los dominicanos en que su país salga del subdesarrollo y el desorden se desvanecen cada día más. Por esta razón, no somos nosotros quienes debemos darle una calificación a Luis Abinader por estos 4 años. Son ustedes, los que están viendo este video, quienes tienen y deben decir qué les ha parecido y qué esperan para los próximos 4 años. Entonces, le invitamos a que usted masivamente participe en los comentarios aquí debajo y le ponga una calificación del 1 al 100 a Luis Abinader para que de paso entonces, bueno, para ver si pasó de curso o si tendrá que repetir el nivel a partir del próximo 16 de agosto. A partir del próximo 16 de agosto, la República Dominicana cuenta con una gran cantidad de diputados en el Parlamento Centroamericano. Usted y yo lo conocemos como el Parlacén. Estos diputados costarán al país la modesta suma de 189 millones de pesos al año. El Parlacén se formó en el 1991 y nuestro país, en un principio, solo participaba como observador, no decía nada. Estaba ahí sentado y no hacía nada. Sin embargo, en el año 2010, la República Dominicana pasó a ser miembro activo. Los métodos y requisitos para ser diputado al Parlacén no son extraordinarios. Usted no tiene que tener superpoderes. De hecho, son prácticamente las mismas características y requerimientos que tenemos nosotros para usted ser diputado de la República Dominicana. O sea, usted puede ser rifero, lavador, narco o como quiera, y usted pertenece. O sea, que no se ponga triste, que usted puede. Pero hay excepciones. Los expresidentes y exvicepresidentes de los países signatarios pasan a ser diputados del Parlacén de manera automática. Por eso fue que Danilo Medina y Margarita pasaron a ser miembros del Parlacén, con Danilo ganando 315 mil pesos mensuales y Margarita 218 mil. Un dinerito que a nadie le amarga la vida, ¿eh? Doña Margot continuará siendo diputada en el Parlacén, pero lo logró por el voto popular. Es decir, luego de ser vicepresidenta de la República y competir por una candidatura presidencial por su partido, el PLD, Margarita ha pasado a ser diputada del Parlacén, devengando $4.300 mensuales que no los paga el organismo, sino el Estado Dominicano, por pertenecer. Margarita recibe $1.400 de sueldo, $2.300 de viático y $500 para viajar mensualmente a Guatemala a la reunión mensual del Parlacén. Y aunque usted nunca vea a un exfuncionario, expresidente, exvicepresidente, senador o demás hierbas aromáticas trabajando para sobrevivir, siempre, como que encuentran la forma de engancharse en la ubre del Estado Dominicano. Si usted no lo cree, entonces pregúntele a José Francisco Peñaguaba, uno de los 20 diputados que costeamos para que se mantenga en el Parlacén. ¿Para qué sirve el Parlacén? ¿Con qué se come? Eso se come con palito, igual que el arroz chino. Bueno, primero, para servir como foro deliberativo para el análisis de los asuntos políticos. Yo sueno a Leonel. Eso sirve como foro deliberativo para el análisis de los asuntos políticos, económicos, sociales, culturales y de seguridad de la región centroamericana. Y 2, para impulsar y orientar los procesos de integración y la más amplia cooperación entre los países centroamericanos. Un estudio arroja que entre los aportes del Parlacén a la región
están la propuesta de libre movilidad de personas en Centroamérica, la propuesta de cielos abiertos en la región, la creación del Observatorio de Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad. Y de este pequeño listado, los aportes a la República Dominicana han sido muy pocos. Aunque no todo es negativo, en septiembre del 2023, el Parlacén aprobó una resolución que apoyaba a la República Dominicana en la crisis creada por la construcción del canal en la frontera dominico-haitiana por parte del lado haitiano. El organismo hizo un llamado a la paz. ¡Wow! Bueno, con esa intervención del Parlacén quizás, no sé, nos libró de una guerra con Haití o algo por el estilo. Digo, no sé, Pero después de todo lo anteriormente dicho y aún con lo poco que nos ha servido ser miembros del Parlacén, vamos a tener 20 diputados cobrando su sueldo en dólares o su equivalente en pesos dominicanos. Y yo me atrevo a poner mi cabeza en una guillotina de que muchos de los 20 elegidos no van a cumplir con esas responsabilidades propias de esa curula especial, pero sí van a cobrar los chelitos religiosamente. Apúntalo. Y eso no se queda ahí. Esos 20 diputados del Parlacén tendrán lo que se llama suplentes parlamentarios. Suplente parlamentario, que es una especie de persona que los sustituye en caso de su ausencia temporal o permanente. Pero ustedes saben que a esos suplentes hay que pagarle. Y por supuesto que el dinero no sale de los bolsillos de los diputados electos, sino de los nuestros. Entonces, ¿cree usted que el país necesita, usted que está viendo esto, usted cree que necesitamos nosotros como país 20 diputados en el Parlacén y que nos cuesten 189 millones de pesos al año? Si los que están aquí no nos sirven, ¿qué van a servir esos? Díganme. Déjenme ahí la respuesta en los comentarios, por favor. Espero sus respuestas. Emma, voy a utilizar el hashtag Entré por los comentarios.